Jamás imaginé que el viaje que planeé con tanta ilusión terminaría en el más absoluto silencio, ese tipo de silencio que te grita cosas que no quieres escuchar. A mi alrededor no se oía nada más que el zumbido lejano de algunos insectos y el eco de mis propios pasos en el asfalto. El frío era intenso, pero no era el tipo de frío que solo se siente en la piel, era un frío que venía desde dentro, desde la traición, desde la rabia, desde el desconcierto. Mis manos temblaban, no sabía si por el clima o por la impotencia. Me quedé ahí, al borde de esa carretera olvidada, con mi maleta a un lado, la batería del celular casi muerta y el alma partida en pedazos. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo puede alguien dejar a una persona sola, en plena noche, cuando esa persona lo ha dado todo? Y lo peor, es que yo no solo había puesto mi tiempo, mi energía o mi cariño, yo había pagado todo. Absolutamente todo. El hotel, el transporte, los peajes, hasta las comidas. Pensé que al dar, recibiría lo mismo a cambio. Qué estúpida fui. Las luces traseras de la camioneta se alejaban como luciérnagas crueles, llevándose con ellas no solo a las personas que creí que eran mis amigos, sino también mi dignidad, mi confianza y mi sentido de pertenencia. Me quedé de pie, como en una mala película de suspenso, esperando que alguien frenara, bajara la ventana y gritara, era una broma. Pero no. No era una broma. Tampoco era una pesadilla. Era la vida real, y me estaba golpeando con fuerza. Respiré hondo, intentando no romper en llanto, pero era inútil. Las lágrimas ya estaban ahí, calientes, saladas, amargas. Grité. No por ayuda, sino por rabia. Por impotencia. Por lo injusto. ¿Cómo podía ser que yo, la que organizó el viaje, la que puso el dinero, la que cuidó cada detalle, terminara siendo tratada como una carga? ¿En qué momento mi presencia dejó de importarles? ¿En qué instante decidieron que era mejor abandonarme? La oscuridad de la carretera no mentía. Era brutal, honesta, cruel. Me envolvía como si quisiera tragarme por completo. No había faros cercanos, no había señales, no había casas. Solo árboles, negrura, viento. Lo único que tenía era mi maleta, con una muda de ropa y un cargador portátil que apenas tenía carga. El celular vibraba en mi bolsillo, una notificación. Pensé que era un mensaje de ellos. Tal vez alguien se había arrepentido. Tal vez me habían dejado por error. Pero no. Era una promoción de la aerolínea que usé para el viaje. Cínico, ¿no? Me senté en la orilla del camino, hundida, derrotada. ¿Y si no pasaba ningún coche? ¿Y si nadie me veía? ¿Y si me pasaba algo? Pero más que miedo a lo que me rodeaba, lo que realmente dolía era saber que quienes me dejaron ahí sabían lo que hacían. No fue un descuido. No fue un error. Fue una decisión. Consciente. Fría. Cobarde. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Hay algo profundamente cruel en pagar por tu propio desprecio. En financiar tu propio abandono. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Yo pagué por esa camioneta. Yo pagué por ese hotel de carretera. Yo pagué por los desayunos que ellos comieron mientras yo me levantaba más temprano para asegurar que todo estuviera listo. Y ahora, me encontraba pagando el precio emocional más alto, la traición. No me dejaron por accidente. No se olvidaron de mí. Me dejaron porque quisieron. Porque les convenía. Porque era más fácil seguir sin mí. Tal vez yo hablaba mucho. Tal vez me molestaba que fueran irresponsables. Tal vez querían fiesta y yo quería seguridad. Pero, ¿merecía esto? ¿Merecía quedarme sola en medio de la noche, sin transporte, sin dinero en efectivo, sin ningún ser humano a la vista? No eran mis amigos. Nunca lo fueron. Esa es la verdad que me golpeó como una bofetada helada mientras me sentaba sobre mi maleta intentando contener un sollozo. Yo los llamaba mis amigos, porque así los sentía. Porque compartimos tardes, risas, charlas de medianoche. Pero ahora veo que para ellos, yo solo era útil. Una billetera con piernas. Una organizadora sin sueldo. Un GPS humano que no pedía nada a cambio, hasta que pedía algo, respeto. Y parece que eso fue demasiado. Porque en cuanto me quejé una sola vez por la falta de consideración, en cuanto dije que me sentía explotada, el grupo se volteó.
No respondieron con comprensión, sino con distancia. Y finalmente, con abandono. Tomé el celular. Marcaba y marcaba. Uno por uno. Nadie contestaba. Uno me colgó al segundo tono. Otro simplemente bloqueó mi número. Ahí me di cuenta de que no solo me habían dejado, me habían borrado. Como si mi existencia les estorbara. Como si todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, nunca hubiera tenido valor. Yo no buscaba que me adoraran, solo que me respetaran. ¿Era mucho pedir? ¿Por qué somos tan rápidos para usar a las personas y tan lentos para valorarlas? Mientras veía la pantalla negra del teléfono, sentí que todo el mundo se alejaba de mí, como si ya no perteneciera a ninguna parte. Como si no valiera nada. Pero esa noche, en ese rincón de la carretera, algo dentro de mí empezó a despertar. En ese momento, me hice la pregunta que más dolía: ¿quién era yo en sus vidas? Yo que pensaba que era la amiga confiable, la que se preocupaba, la que daba sin esperar. Pero parece que para ellos, era solo una opción desechable. Me di cuenta de que hay personas que no te quieren por lo que eres, sino por lo que les das. Y en cuanto dejas de dar, te dejan. En cuanto te cansas, te reemplazan. Me observé en la pantalla del celular como si fuera una extraña. Ojos hinchados, cara cansada. No sabía si odiarlos, o si odiarme a mí por permitirlo tanto tiempo. Mi maleta era mi única compañera. Allí, en silencio, testigo de todo. La compré especialmente para este viaje. En ella guardé ropa nueva, regalos que pensaba entregar, un diario de viaje, incluso una botella de vino para brindar con ellos la última noche. ¿Y qué quedó de todo eso? Una carga pesada a un costado del asfalto, igual que yo, abandonada. Me incliné hacia ella, la abrí, busqué entre las cosas algo que me diera consuelo, pero nada servía. En ese instante, supe que este viaje ya no se trataba de conocer nuevos lugares. Era un viaje hacia una nueva versión de mí. Más dura. Más sabia. Más despierta. Todos dicen que viajar en grupo es divertido, que haces recuerdos para toda la vida. Pero nadie te advierte del precio emocional que puedes pagar cuando estás con las personas equivocadas. Nadie te dice que puedes quedarte sin dinero, sin energía, sin dignidad, todo en el mismo viaje. Nadie te cuenta que lo peor no es quedarte sin transporte, sino sin alguien que se preocupe por ti. Que lo más doloroso no es perder tu lugar en el vehículo, sino en el corazón de quienes decías que eran tu gente. Y eso no lo arregla ningún reembolso. Y ahí, entre lágrimas, entre gritos internos, entre preguntas sin respuesta, me prometí que contaría esta historia. No por venganza. No para victimizarme. Sino porque allá afuera hay personas como yo. Personas buenas que terminan pagando caro por confiar. Que creen que dar es suficiente para ser valoradas. Y no lo es. Esta historia necesita ser contada. Porque nadie debería vivir lo que yo viví. Y todo, absolutamente todo, empezó cuando me ofrecí a organizar el viaje perfecto. Todo comenzó en una tarde cualquiera, de esas que no parecen tener ningún significado especial, pero que con el tiempo entiendes que marcaron un antes y un después. Estábamos todos sentados en casa de Lidia, mi supuesta mejor amiga, tomando café y hablando de lo mismo de siempre, lo cansados que estábamos de la rutina, de los mismos lugares, de la monotonía. Alguien, creo que fue Diego, lanzó la idea como una chispa casual: ¿y si nos vamos de viaje todos juntos? Y como si esa chispa hubiera caído sobre pólvora, el entusiasmo se encendió al instante. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, proponiendo destinos, soñando con paisajes, con playas, con amaneceres distintos a los de siempre. Y fue ahí, justo ahí, cuando dije: yo podría encargarme de organizarlo todo si quieren. No sabía que esa frase sería el principio de todo. Desde el momento en que lo propuse, el viaje dejó de ser una simple idea y se convirtió en mi proyecto, en mi ilusión. Me pasaba horas buscando alojamientos con buenas reseñas, actividades divertidas, lugares donde comer, rutas para no perder tiempo. Hacía cálculos, armaba presupuestos, enviaba capturas al grupo. Incluso armé un PDF con los detalles, porque quería que todo saliera perfecto. Cada paso lo di con cariño, no por obligación, sino porque sinceramente deseaba que compartiéramos algo bonito, algo que recordáramos siempre. Nunca esperé que me agradecieran con palabras grandes. Solo quería ver sonrisas, momentos reales, risas compartidas.
Quería ver a mis amigos felices. Eso era suficiente para mí. O eso pensaba. Cuando hice las cuentas, me di cuenta de que algunos no podrían pagar de inmediato. Me dijeron, después te paso, el otro mes cobro, si puedes reservar tú, te lo agradezco. Y yo, acepté. Uno por uno. Cubrí el alquiler del transporte, pagué los depósitos de los alojamientos, compré las entradas anticipadas a algunos sitios turísticos. Pensaba que era lo justo si yo había propuesto organizarlo. En el fondo, también confiaba. Ellos eran mis amigos. ¿Qué podía salir mal? Me sentía útil, sentía que hacía algo importante por el grupo. Y no lo hacía por vanidad. Lo hacía por cariño. Porque cuando quiero a alguien, doy hasta lo que no tengo. Hubo noches en las que no podía dormir de la emoción. Me imaginaba a todos en la playa, viendo el atardecer, riendo con la cara al viento. Me imaginaba tomando fotos, caminando por senderos nuevos, probando comidas exóticas, construyendo recuerdos. Hice una lista de canciones para el camino. Compré una cámara desechable para capturar momentos espontáneos. Incluso preparé una carta que pensaba leer el último día, agradeciendo a cada uno por haber compartido ese viaje conmigo. ¡Qué ironía! ¡Qué ingenua fui! Pero en ese momento, esa ilusión era tan real que me hacía sentir plena. Como si todo lo bueno estuviera por comenzar. Éramos 8. 8 personas que se conocían desde hacía años, algunos desde la escuela, otros desde la universidad. Estaban Lidia y Paula, las inseparables, Diego, el alma libre del grupo, Martín y Vane, la pareja con más idas y vueltas que nadie, Nico, siempre el gracioso, y Sophie, callada pero dulce. Y yo. Yo, la que siempre estaba en medio, mediando entre todos, organizando las reuniones, celebrando los cumpleaños, la que nunca faltaba. Hablábamos en grupo de WhatsApp todos los días. Nos mandábamos memes, hacíamos bromas internas. Jurábamos que este viaje sería el primero de muchos. La tradición anual del grupo, dijeron. Lo vamos a repetir siempre. Ahora me pregunto si en algún momento esas palabras fueron sinceras. Cada detalle lo cuidé como si fuera para una boda. Revisé los menús de los restaurantes con opciones para vegetarianos, porque Vane no come carne. Busqué rutas sin muchas curvas, porque Sophie se marea en los viajes largos. Llevé botiquín, protector solar para todos, hasta un parlante para música. Imprimí mapas por si el GPS fallaba. Incluso llamé al alojamiento antes de viajar para confirmar todo. Nadie me lo pidió. Nadie lo agradeció. Pero yo lo hice porque me nacía. Porque pensaba que cuando uno quiere, demuestra con acciones. El problema es que no todos aman con el mismo lenguaje. El día del viaje fue mágico, al principio. Todos llegaron emocionados, con mochilas, gafas de sol y risas. Yo los esperaba junto a la camioneta, con las llaves en mano y una playlist sonando de fondo. Pensé que me dirían algo, una frase, una simple mirada de «gracias por todo esto». Pero no. Se subieron rápido, cada uno tomando su lugar, bromeando, quejándose por el calor. Yo me senté al volante, sonreí, respiré hondo y me dije, valdrá la pena. Porque sí, en ese momento aún creía que todo lo que había hecho se transformaría en felicidad compartida. Qué equivocada estaba. Los primeros días fueron, en apariencia, tranquilos. Fotos en la playa, paseos por el centro, comidas en terrazas. Pero yo notaba cosas. Detalles pequeños. Como que nadie quería sentarse a mi lado en las comidas. Como que los planes se hacían sin preguntarme. Como que las bromas empezaban a volverse personales. Eres la mamá del grupo, decían riendo. La controladora, decían en voz baja. Pero yo sonreía igual. Pensaba que eran bromas. Que lo importante era estar todos juntos. Que quizás exageraba. La verdad es que a veces el corazón se pone una venda a sí mismo para no aceptar lo evidente. Hubo un instante que guardo con cariño, incluso ahora. Fue al atardecer del segundo día. Caminábamos por un muelle de madera, el sol naranja cayendo detrás de nosotros, el mar tranquilo, el viento jugando con nuestras voces. Todos estaban riendo. Yo grababa en mi mente ese momento, como si pudiera congelarlo. Ahí, en ese instante, me sentí feliz.
Sentí que todo valía la pena. Que el esfuerzo, el dinero, las horas sin dormir, el estrés, que todo se justificaba. No sabía que esa sería la última vez que me sentiría parte de ese grupo. La última vez que me mirarían como una amiga y no como un estorbo. Al tercer día, llegó el primer comentario que me hizo ruido. Lidia, en voz baja, mientras yo hablaba por teléfono con mi mamá, dijo algo como, «Ay, ya está otra vez controlando todo», como si fuera su viaje solamente. Me dolió. Mucho. Porque no era mi viaje. Era nuestro. Pero claro, había olvidado que yo era la única que había puesto dinero. Que yo era la que cargaba con la responsabilidad. Que ellos solo venían a disfrutar. Me sentí invisible. Como si mi esfuerzo no importara. Como si mi presencia empezara a molestar. Pero no lo quise ver. No en ese momento. Porque aún creía que podía arreglarlo. Que el viaje seguía siendo perfecto. Y entonces, sin saberlo, empecé a caminar hacia mi abandono. Todo comenzó con algo simple, casi insignificante, un cambio de planes sin avisarme. La tercera noche habíamos acordado cenar juntos en un restaurante típico que yo había reservado con antelación. Era importante, porque ofrecían un espectáculo local esa noche. Pero al regresar al alojamiento, me encontré sola. Al principio pensé que estaban bromeando, o que se habían adelantado. Pero después leí el mensaje de Lidia en el grupo, nos vinimos a cenar a la costa, encontramos un lugar más bonito. Vente si quieres. Así, como si yo no hubiera organizado todo. Como si mi tiempo, mi esfuerzo, fueran opcionales. Me dolió. Y no por el restaurante. Me dolió porque fue la primera vez que sentí que me dejaban fuera. Empecé a notar miradas. Pequeñas, fugaces, pero constantes. Cuando hablaba, algunos desviaban la vista. Cuando sugería algo, se hacía un silencio incómodo. A veces hablaban en susurros cuando yo estaba cerca. Me convencía de que era paranoia. Que estaba cansada. Que eran ideas mías. Pero cuando miras a un grupo de personas y ves que sus gestos ya no te incluyen, algo dentro de ti se rompe. No lo quieres aceptar al principio. Te mientes. Te aferras a los buenos momentos anteriores. Pero las miradas, esas no mienten. El cuerpo habla cuando la boca ya no tiene el valor de hacerlo. Una mañana me desperté más tarde de lo habitual. Salí del cuarto y no había nadie. Pensé que estaban en la cocina. O en la terraza. Pero no. Se habían ido a la playa sin mí. No dejaron nota, ni mensaje. Ni siquiera un «¿vienes?». Fue la primera vez en todo el viaje que me sentí realmente sola. No físicamente. Sola emocionalmente. Como si ya no perteneciera. Como si ellos hubieran decidido, sin decirlo, que yo era un accesorio que podían dejar atrás. Me senté en la cama con el corazón apretado. No lloré. Aún no. Pero sentí esa presión en el pecho que te dice que algo no está bien. Que algo se está rompiendo, y no eres tú quien lo controla. Esa tarde, cuando los vi regresar, reían a carcajadas. Entraron como si nada. Ni una disculpa, ni una explicación. Como si yo no existiera. Yo fingí una sonrisa. Pregunté cómo la habían pasado. Genial, fue espontáneo, ¿sabes? A veces hay que improvisar, dijo Diego. Luego Vane soltó una risa que no entendí, y todos la siguieron. Me sentí como una extraña en mi propio grupo. Como si hubiera un código secreto del cual me habían excluido. Las risas, cuando no las entiendes, cuando sientes que son a costa tuya, se convierten en cuchillas suaves, repetitivas, invisibles, pero certeras. El lenguaje también cambió. Ya no era, ¿qué opinas tú?, sino, vamos a hacer esto. Ya no era, ¿quieren que reserve yo?, sino, ya decidimos. Había sido parte activa, el corazón logístico del viaje, y ahora era una espectadora incómoda. En un momento sugerí visitar un lugar que teníamos agendado. Lidia me miró y dijo, «Ay, ya vamos a empezar con el itinerario otra vez». Como si organizar fuera un defecto. Como si mi esfuerzo se hubiera vuelto molesto. Las palabras duelen más cuando vienen de gente a la que le diste todo sin pedir nada a cambio. Una noche,
Al irme antes a la habitación por dolor de cabeza, escuché las risas desde la sala. Decidí escribir algo en el grupo para saber si necesitaban algo del supermercado. No se ha entregado el mensaje, decía. Revisé 2 veces. Silencio. Intenté enviar otro. Nada. Me fui a ajustes. Me habían eliminado del grupo. Del grupo que yo misma había creado. Al principio pensé que era un error. Que era algo técnico. Pero al día siguiente no me lo mencionaron. Nadie. Era un silencio tan fuerte que dolía. Nadie decía nada, pero todos sabían. Como si lo hubieran acordado. Como si ya no fuera parte de su viaje, aunque yo lo hubiera financiado. Lo peor de todo es que empecé a culparme. Tal vez estoy siendo muy intensa, me decía. Tal vez soy demasiado estructurada. Empecé a cambiar mi forma de hablar, a no proponer, a no opinar. Caminaba detrás de ellos, como una sombra. Y aún así, nada cambiaba. Me trataban con cortesía superficial, pero sin afecto. Había una frialdad, una distancia. Esa sensación de que sobras. De que no te quieren ahí, pero tampoco se atreven a echarte. Es un abandono lento. Uno que no ocurre de golpe, sino en pedazos. Y tú los recoges, uno por uno, sin saber qué hacer con ellos. En una excursión, caminábamos por un sendero hacia una cascada. Yo iba detrás, escuchando sus voces. Hablaban de cosas que habían hecho sin mí. De bromas internas nuevas. De historias que no conocía. Me reí por compromiso cuando alguien tropezó suavemente y todos bromeaban. Pero nadie miró hacia atrás. Nadie notó que yo estaba ahí. Era como gritar en un cuarto lleno de gente y que nadie escuche. Como un fantasma, presente pero invisible. Y ahí, por primera vez, entendí que no era que se olvidaban de mí, es que ya no me querían ahí. Una noche, en medio de una cena tensa, escuché algo que me partió por dentro. Diego, en tono bajo, dijo, bueno, ya que ella lo pagó todo, mínimo nos debe dejar disfrutarlo, ¿no? Nadie lo contradijo. Nadie dijo, oye, eso no está bien. Se rieron. Y siguieron comiendo. Yo tragué saliva. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que ese dinero lo había juntado con esfuerzo? ¿Que había dejado de hacer cosas para poder costearlo? No querían escucharlo. Solo querían que desapareciera sin hacer ruido. Ser útil sin molestar. Dar sin existir. Y eso es peor que cualquier insulto. La última tarde antes de que todo explotara, me senté sola en la arena, mirando el mar. Ellos jugaban a unos metros, sacándose fotos, riendo, como si yo no estuviera. No me llamaron. No me ofrecieron tomar una foto con ellos. Era como si yo ya no formara parte del viaje. Me sentí tan ajena, tan invisible. Como una turista accidental en la vida de los demás. Y ahí, en ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier traición, ya me habían dejado sola, mucho antes de abandonarme físicamente en la carretera. Todo empezó con pequeñas decisiones que no me incluían. Elegían a qué lugar ir a desayunar sin consultarme. Cambiaban los horarios de salida, reordenaban el itinerario que yo había organizado. Cuando preguntaba qué había pasado con el plan, me respondían con frases como, es que surgió otra idea mejor, o, te estabas tardando, así que decidimos movernos. Al principio no quise pensarlo mal. Me dije a mí misma que era normal, que en los viajes siempre hay improvisación. Pero algo no cuadraba. Porque esas decisiones no eran espontáneas. Eran constantes. Deliberadas. Como si poco a poco me estuvieran corriendo del lugar que yo misma había creado para todos. Comencé a notar que hablaban en voz baja cuando yo llegaba. O que se pasaban el celular entre ellos mientras se reían, mirándome de reojo. A veces Lidia decía, no se lo mandes, y todos reían como si fuera un chiste compartido. Me hacía sentir paranoica, lo admito. Me cuestionaba si era mi inseguridad. Pero no podía ignorar esa energía, esa risa que excluye, que no busca compartir sino marcar distancia. Me hacían sentir como una extra. Como una figura que estaba de más, alguien cuya presencia ya no sumaba, sino que empezaba a molestar. Y lo peor es que lo hacían sin decirlo con palabras, lo hacían con gestos, con omisiones,
con la ausencia sutil de afecto. Me di cuenta de que nadie me preguntaba por el dinero. Nadie me había devuelto lo que había prestado, y lo peor es que actuaban como si no fuera tema. Como si fuese natural que yo pagara todo, como si lo hubieran dado por hecho. Un día, sin rodeos, pregunté si podían irme devolviendo lo que correspondía de las reservas. Hubo un silencio incómodo. Diego hizo un gesto como de molestia, y Lidia dijo, «Ay, ¿ya vamos a hablar de plata? Estamos de vacaciones, no arruinemos el ambiente». Me quedé callada. Por dentro, me hervía la sangre. Porque no se trataba solo del dinero. Se trataba de que mi generosidad se había convertido en una excusa para ellos. Si yo no decía nada, entonces podían seguir aprovechándose. Un día, al regresar de una caminata sola por el mercado local, me encontré con que el grupo ya tenía nuevos planes para el día siguiente. «Vamos a hacer parapente, lo reservamos hoy», dijo Vane con emoción. Yo me sorprendí. Ese plan no estaba en la agenda. Yo era quien tenía todos los datos de actividades, y sin embargo, no me habían avisado. Cuando pregunté si había lugar para uno más, Martín dijo, «Lo organizamos con lo justo, pero si quieres venir podés ver si queda algún espacio». Esa frase me dolió como un golpe seco. Ya no era, «vamos todos». Era, «nosotros vamos, tú, ya veremos». Me estaban dejando fuera poco a poco, con elegancia cruel. De pronto, empezaron a aparecer comentarios sutiles, disfrazados de broma. «A ver qué dice la jefa de logística», decían cuando sugería algo. «Oh, ella seguro ya nos organizó hasta cuándo respirar». Al principio reía con ellos, queriendo no tomarlo en serio. Pero con el tiempo, las risas venían con miradas y tonos que dejaban de ser inocentes. Me estaban caricaturizando. Convirtiéndome en un personaje. Me estaban poniendo en el lugar de la intensa, la fastidiosa, la que arruina la espontaneidad. Era la forma perfecta de invalidar mis esfuerzos, sin tener que enfrentar directamente el hecho de que se estaban aprovechando de mí. Empecé a notar un cansancio emocional muy profundo. Estar con ellos me drenaba. No porque discutiera con nadie, sino porque todo lo que decía parecía no importar. Si comentaba sobre un restaurante, lo ignoraban. Si sugería una foto grupal, nadie respondía. Si me reía de un chiste, me miraban con una expresión vacía. Me volví una presencia silenciada. Una sombra que los acompañaba, pero que no formaba parte real del grupo. Y sin embargo, yo seguía ahí, intentando agradar, intentando que todo fuera bien. Porque una parte de mí aún creía que tal vez era solo una racha rara. Que las cosas podían volver a ser como al inicio. Una noche fuimos a un restaurante elegante que yo había reservado semanas antes. Me esmeré para que fuera especial. Pensé que esa noche, al menos, se notaría el esfuerzo. Pero desde que llegamos, fue como si yo no estuviera. Nadie me preguntó qué iba a pedir. Nadie brindó. Nadie agradeció. Cuando llegó la cuenta, simplemente me la pasaron a mí, como si fuera lo lógico. Pásasela a ella, ella siempre se encarga. No lo dijeron con desprecio, pero tampoco con cariño. Fue automático. Natural. Como si yo fuera la empleada del grupo, no su amiga. Esa noche me fui al baño, cerré la puerta y lloré en silencio. No porque no me pagaran la cena, sino porque me di cuenta de que ya no me veían como una igual. Durante el viaje, siempre manejaba yo. Lo había asumido desde el principio. Pero con los días, noté que nadie se ofrecía a conducir. Cuando una vez pregunté si alguien quería tomar el volante un rato, Diego respondió con sarcasmo, «No, no, tú eres la dueña del viaje, ¿no?» Todos rieron. Nadie dijo, «Oye, no seas así». Nadie vio que me dolió. Me sentí atrapada. Como si fuera la chofer y no la compañera. Como si mi rol fuera servir, y no disfrutar. Y lo peor es que yo misma lo había permitido. Por confiar. Por querer dar. Por no pedir nada a cambio. Me di cuenta, una tarde, que casi no salía en las fotos. Revisé el teléfono de Paula, que estaba tomando muchísimas imágenes para el recuerdo. Había cientos de fotos grupales, sin mí. Selfies, bailes, abrazos. En muchas, yo ni siquiera estaba cerca. Me tomaban fotos sin decirme, y cuando yo pedía una conmigo,
ponían caras, hacían gestos, se notaba la incomodidad. Fue ahí donde empecé a entender que esto no era accidental. Que no era solo una mala racha. Me estaban borrando. Lenta y sistemáticamente. Como quien va quitando a alguien del mapa sin dejar huella. En ese momento, sin que nadie dijera nada, lo comprendí todo. Las miradas, los cambios de planes, las risas contenidas, la indiferencia, los silencios, la falta de gratitud. Todo. No fue una pelea. No fue un grito. Fue una exclusión planificada. Me necesitaban solo al principio, para pagar, para organizar, para facilitarles las cosas. Una vez que ya no les fui útil, comenzaron a dejarme fuera. Con paciencia. Con estrategia. Me dieron el papel de sirviente emocional y logística, y una vez cumplida mi función, empezaron a deshacerse de mí. Fue cruel. Pero fue claro. Y lo entendí justo antes de que ocurriera lo inevitable, el abandono real. Ese día empezó diferente. El ambiente era más frío que de costumbre. Nadie hablaba mucho durante el desayuno. Comían rápido, con los ojos en los celulares, evitando el contacto visual. Yo lo sentí, lo juro. Ese tipo de silencios no son casuales. Se mastican. Se sienten en la piel. Pregunté cuál era el plan para ese día, y Paula apenas murmuró, vamos al parque natural, ¿te apuntas? Como si fuera una invitación de último momento, y no una actividad planeada desde el inicio del viaje. Asentí, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que quizás solo era un mal humor colectivo. Pero dentro de mí ya había algo que gritaba. Una intuición que me dolía más que el estómago vacío. Salimos en 2 coches alquilados. Yo conducía uno, como siempre. En el otro iban Diego, Paula y Martín. Decidieron dividirnos, para ir más cómodos, dijeron. Pero nadie hablaba en mi coche. Íbamos solo Lidia y yo. Ella, todo el camino, estuvo con los auriculares puestos, mirando por la ventana, sin dirigirme una sola palabra. Le pregunté si estaba todo bien. Dijo que sí, sin mirarme. Fue el trayecto más largo del viaje, aunque no durara más de 1 hora y media. Sentí cada minuto como un paso hacia un abismo que aún no veía venir, pero que podía oler. La distancia ya no era física. Era emocional. Y se ensanchaba a cada kilómetro. En una bifurcación del camino, el grupo decidió parar a tomar unas fotos del paisaje. Era una zona alta, sin señal, entre montañas, con un acantilado a un lado y la carretera desierta. Bajamos todos. Ellos hablaban entre sí, sacaban fotos, reían, como si nada pasara. Pero había algo en la manera en que me evitaban que hacía todo más evidente. En un momento me alejé un poco para tomar una foto del horizonte. El sol empezaba a caer, dorando todo con esa belleza que uno solo puede ver cuando está verdaderamente solo, o verdaderamente roto. Y en ese momento, sin darme cuenta, me convertí en la única pieza que ya no encajaba en el rompecabezas. Cuando regresé al punto donde habíamos dejado los coches, algo me hizo detenerme en seco. El auto en el que iban los demás ya estaba en marcha. Las puertas cerradas. El motor encendido. Lidia se acercó al mío, el que yo había estado conduciendo todo el viaje, y, sin mirarme, me dijo, van a ir directo, yo iré con ellos, tengo dolor de cabeza. Me quitó las llaves con una rapidez que me dejó paralizada. ¿Y yo?, pregunté. ¿Puedes esperar aquí un rato? Alguien va a venir por ti, murmuró, y se fue. Sin mirarme. Sin despedirse. Como si me hubieran cambiado de canal. Como si mi historia ya no les interesara. El coche arrancó. Vi cómo se alejaban los 2 autos por la carretera, levantando polvo en el aire mientras el sol caía. Me quedé ahí. Con mi mochila colgando de un hombro. El viento levantaba mis cabellos y la chaqueta ligera que llevaba. Nadie me explicó nada. Nadie me dejó un mensaje. Nadie me dijo, regresamos en 5 minutos. Me dejaron. Así. Como se deja una bolsa olvidada. Como quien abandona algo que ya no necesita. Me quedé unos minutos mirando el horizonte, pensando que quizás era una broma. Una mala broma. Pero pasaron 10, 20, 30 minutos. Y entendí, esa era la despedida.
cuando entiendes que te han abandonado, el silencio se vuelve ensordecedor. No había señal, ni cobertura. No pasaban coches. No había casas, ni tiendas, ni nadie. Solo esa carretera infinita que parecía burlarse de mí. Caminé un poco, esperando encontrar algo. Nada. Solo el canto lejano de los pájaros y el sonido crudo de mis pasos sobre la grava. Me senté sobre mi maleta. No lloré aún. Estaba demasiado en shock. Mi mente buscaba explicaciones racionales, quizás fue una emergencia, quizás se arrepientan y regresen. Pero en el fondo, muy al fondo, yo ya sabía la verdad, me habían sacado del viaje. Literalmente. Y de la manera más cruel. Una hora después, cuando finalmente logré caminar hasta un punto con señal débil, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de voz de Paula. 11 segundos. Lo escuché con la voz temblando. Hey, te dejamos ahí porque creímos que necesitabas espacio. No lo tomes a mal, ¿ok? Nos vemos más tarde, descansa. Era una burla. Un insulto disfrazado de preocupación. Me enfurecí. Quise responder, gritar, llamar, maldecir. Pero no lo hice. Guardé el celular. Lo apagué. Porque entendí que ni siquiera merecía una explicación real. Me habían descartado como quien tira algo sin mirar atrás. Y justo cuando pensaba que ya no podía sentirse peor, comenzó a lloviznar. Primero unas gotas suaves. Luego una lluvia lenta, continua, que empapaba sin prisa. Me quedé allí, de pie, bajo el cielo gris, como una estatua derrotada. No tenía paraguas. No tenía a dónde ir. Mis cosas estaban en el coche. Ellos se las llevaron. Hasta mi cargador. Hasta mi chaqueta gruesa. Solo tenía lo que cargaba conmigo. En ese momento, mientras la lluvia me cubría el rostro, lloré. Lloré en voz baja, como si no quisiera que la montaña me escuchara. Lloré con rabia, con tristeza, con humillación. Y lo peor, lloré sabiendo que yo había pagado todo para vivir esto. Después de casi 2 horas, cuando estaba empapada y a punto de entrar en pánico, logré contactar a una mujer local que pasaba en una moto vieja. Me ofreció llevarme al pueblo más cercano. Durante el trayecto, le conté un poco. Ella no dijo nada, pero al bajarme me miró con compasión y dijo, a veces hay que perder mucho para salvarte de algo peor. No entendí del todo en ese momento. Pero más tarde, esa frase retumbaría en mi cabeza durante meses. Porque tenía razón. Había perdido un grupo. Pero me había salvado de seguir perteneciendo a una mentira. Esa noche dormí en una posada del pueblo. Pagué en efectivo lo último que me quedaba. Antes de acostarme, hice solo una llamada a mi hermana. Le conté todo. Ella lloró conmigo. Me mandó dinero, me reservó un transporte para regresar a casa. Esa fue la primera vez que sentí consuelo verdadero. No por el dinero, sino porque alguien me escuchó de verdad. Porque alguien me recordó que mi valor no dependía de un grupo malagradecido. Esa noche, sola en una cama vieja con sábanas limpias, tomé la decisión más importante, nunca más dejar que mi generosidad se convierta en la soga con la que otros me cuelguen. Después de aquel día en la carretera, aún volví a reunirme con ellos. Sí, no me fui de inmediato. No quería aceptar lo que estaba pasando. Volví al grupo pensando, o queriendo creer, que todo había sido un malentendido, un error de logística, un descuido. Pero el ambiente era irrespirable. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó lo ocurrido. Me trataron como si yo fuese un mueble viejo que habían vuelto a arrastrar al cuarto por obligación. Yo hablaba, y nadie respondía. Me reía, y solo se oía el viento. Lo que antes eran risas compartidas y planes grupales, ahora eran cuchicheos a mis espaldas y decisiones tomadas en silencio, sin mí. Sentí como se me encogía el corazón, pero seguí fingiendo una sonrisa. Porque aún no quería romperme. Porque aún tenía esperanzas. Y entonces empecé a notarlo, yo era el banco del grupo. La que pagaba el taxi, porque a nadie le funcionaba la tarjeta. La que cubría la cena, y luego nos transferimos. La que pagó la entrada de aquel tour, porque falta señal y no pudimos hacer la reserva. La que nunca recibía nada de vuelta.
ni el dinero, ni el agradecimiento. Nada. Solo silencio. Desdén. Y la certeza creciente de que no era una compañera más, era el cajero automático de un grupo al que jamás le importé. Y el dolor no venía solo del dinero. Venía de la forma en que me convertí, sin darme cuenta, en un recurso útil para ellos. En una herramienta. En una excusa para tener comodidades sin compromisos. Fue en una cena. Yo había reservado una mesa en un restaurante típico, con vista al lago. Pagado por adelantado. Decoración especial. Música en vivo. Un detalle para celebrar el viaje, pensando que una noche así podría reconectar al grupo. Todos llegaron tarde, sin avisar. Entraron riendo, con botellas que habían comprado fuera. Se sentaron sin mirarme. Ni siquiera mencionaron que yo había hecho la reserva. Comieron. Bebieron. Y cuando la cuenta llegó, aunque ya estaba pagada, Paula dijo en voz alta, menos mal que lo cubrió ella, porque si no, ni ganas teníamos de venir. Rieron. Todos. Yo también, pero por dentro, me rompí. Ahí lo supe. Ya no tenía que adivinarlo. Yo no era parte del grupo. Nunca lo fui. Fui la excusa. El sponsor. La idiota útil. Esa misma noche, cuando regresamos al alojamiento, no aguanté más. Les pedí que habláramos. Que me explicaran por qué me estaban tratando así. Que me dijeran si algo les molestaba, si yo había hecho algo mal. Y lo que ocurrió después fue cruel. Paula cruzó los brazos, sonrió con soberbia y dijo, siempre te haces la víctima. Diego agregó, tú decidiste pagar todo, nadie te obligó. Y Martín, con una risa seca, remató, y para alguien que quiere ser parte, reclamas demasiado. Me quedé congelada. Les había dado todo. Tiempo, dinero, paciencia, confianza. Y ellos, me devolvieron desprecio. Ahí me dejaron sola otra vez, pero esta vez no en una carretera, me dejaron sola dentro del grupo, en medio de sus risas que ya no me incluían. Esa noche dormí con la almohada mojada. Pero no era por la humedad del lugar. Era por mis lágrimas. Lloré en silencio. Como una niña castigada sin entender qué había hecho. Recordaba cada momento del viaje, cada gesto que había tenido con ellos, cada favor, cada comida que pagué, cada reserva que organicé. Y no era por lo material. Era por lo humano. Por el abandono emocional. Me di cuenta de que, en algún punto del camino, comencé a mendigar cariño. A comprar compañía. A ganarme un lugar que nunca me pensaron dar. Y mientras escuchaba las risas que venían desde la habitación de al lado, donde todos compartían anécdotas, yo entendí que mi presencia no era bienvenida. Nunca lo fue. Al día siguiente nadie me habló del reclamo. Nadie se disculpó. Nadie me preguntó si estaba bien. Al contrario, me dejaron fuera de los planes. Salieron sin mí. Dejaron el desayuno hecho un desastre y se llevaron las llaves del auto. En el grupo de WhatsApp, ni una mención. Silencio absoluto. Como si no existiera. Yo era el fantasma que les financiaba las vacaciones, pero que no tenía derecho a presencia. El vacío. El estorbo. Y me pregunté 1000 veces, ¿en qué momento se rompió todo? ¿En qué momento pasé de ser amiga a ser carga? Y luego entendí, nunca fui amiga. Fui útil. Hasta que dejé de serlo. Esa noche, Paula hizo una historia en Instagram. En ella salían todos brindando, con la frase, viajar con la mejor gente del mundo. Nadie más necesario. Cuando vi eso, algo dentro de mí se apagó. No era solo que me excluyeran. Era que me borraran. Que me ignoraran como si nunca hubiera existido. Como si no estuviera ahí, a metros de ellos, comiendo sola unas galletas rancias en una cocina vacía. Esa fue la última gota. No por rabia. No por orgullo. Sino porque entendí que ya no tenía sentido seguir luchando por pertenecer a un lugar donde no solo no me querían, sino que disfrutaban dejarme fuera. En otro intento desesperado por encontrar humanidad, le escribí a Lidia, la única con la que alguna vez creí tener algo cercano a una amistad real. Le dije cómo me sentía, le pedí que fuera honesta. Y su respuesta fue brutal,
es que tú hiciste que el viaje fuera incómodo con tus dramas. Nadie te pidió que fueras tan intensa. Esa frase me aplastó. Porque no solo no me defendió, me culpó. Me responsabilizó por la fractura, por la frialdad, por la distancia. Como si mi única culpa hubiera sido esperar reciprocidad. Como si pedir respeto fuera una carga. Me culparon por no dejarme usar sin protestar. Y entonces vino esa revelación que se siente como un golpe seco en el pecho: yo no era parte del viaje emocional. Era solo parte del presupuesto. Como el wifi del hotel. Como el transporte incluido. Como el desayuno buffet. Algo que estaba ahí, que era funcional, que servía. Pero que no tenía alma. No tenía voz. No tenía valor fuera de lo que aportaba. Y en el fondo, creo que ellos lo sabían desde el principio. Me eligieron no por quién era, sino por lo que ofrecía. Por lo que podía pagar. Y una vez que lo tuvieron, simplemente me dejaron de necesitar. Y ahí entendí que nunca fui parte del grupo. Fui la excusa para un viaje gratis. Esa frase me la repetí muchas veces, como un mantra cruel. Me la dije frente al espejo, en el baño del hostal, mientras me lavaba la cara con agua fría para disimular los ojos hinchados. Me la dije mientras recogía mis cosas, mientras llamaba al transporte para irme antes de que terminara el viaje. Me la dije mientras cerraba la puerta detrás de mí, sin decir adiós. Porque ya no hacía falta. Porque ese adiós no era mío. Lo habían dicho ellos, en cada acto, en cada burla, en cada silencio. Yo ya me había ido, mucho antes de irme. Volví sola. Sin abrazos. Sin despedidas. Ni siquiera hubo un mensaje preguntando si llegué bien. Tomé ese autobús a las 5 de la mañana, con los ojos hinchados, los labios secos y el alma hecha pedazos. Llevaba la maleta en una mano, y en la otra, mi dignidad a medio reconstruir. Mientras el paisaje corría por la ventana, sentía que estaba saliendo de una pesadilla sin haber dormido. Las montañas pasaban como fantasmas mudos, y yo, en silencio, trataba de recordar en qué momento me perdí. Porque no era solo un viaje el que terminaba, era una versión de mí que moría lentamente con cada kilómetro. El regreso fue una banda sonora de silencio. No puse música. No quise ver redes. No respondí mensajes. Apagué todo. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma seguía atrapada en esa carretera oscura donde me dejaron. Recordaba las risas, pero no las mías. Las decisiones, pero nunca las propias. Recordaba lo mucho que había dado, y lo poco que había recibido. Y me di cuenta de algo que dolía más que todo: yo sabía que no me querían ahí. Pero me aferré. Me quedé. Me forcé a encajar. Como una pieza en el rompecabezas equivocado. Cuando llegué a casa, mi madre me abrazó sin decir nada. Me miró a los ojos y no preguntó ¿cómo fue?, sino ¿qué te hicieron? Bastó esa frase para quebrarme. Lloré como si tuviera 5 años. Le conté todo. Ella no me interrumpió, no me juzgó. Solo escuchó. Y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó clavado: tú vales más de lo que diste. Y ellos no supieron verte. Esa frase no me salvó, pero fue la primera piedra con la que empecé a reconstruirme. Pasaron días en los que no quería salir de mi cuarto. No quería hablar con nadie. Me sentía avergonzada. Como si la traición de ellos fuera culpa mía. Como si pedir respeto hubiera sido una exageración. Pero luego entendí que lo que sentía era un duelo. Un duelo sin cuerpo. Porque no solo perdí amistades, perdí una parte de mí que confiaba ciegamente, que daba sin límites, que esperaba lo mejor de todos. Esa parte murió. Y el dolor era real. Pero necesario. Revisé las redes días después. Las historias seguían. Ellos seguían publicando, como si nada. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si yo fuera una sombra editada del viaje. Vi mis propios reflejos en fotos grupales, recortada, apartada, fuera de foco. Y entendí que también se puede borrar a alguien sin eliminarlo. Basta con ignorarlo lo suficiente para que desaparezca. Y eso habían hecho conmigo. No me habían expulsado, me habían silenciado con indiferencia. Y ese tipo de violencia es la más difícil de nombrar.
Fue entonces cuando decidí poner un punto final. No para ellos, sino para mí. Me bloqueé del grupo. Silencié sus redes. Eliminé las fotos. No como un acto de rencor, sino como un acto de respeto propio. No merecía seguir viendo sus caras cada vez que abría mi celular. No merecía seguir preguntándome, ¿y si yo hubiera? No merecía quedarme atrapada en un capítulo que ya no me pertenecía. Y aunque dolía, fue liberador. Porque cada clic de eliminar era una cadena que se rompía. Con el tiempo, empecé a salir otra vez. A caminar sin apurarme. A leer en paz. A reír sola sin miedo a que alguien me diga, estás haciendo drama. Empecé a recordar quién era antes de ellos. La chica que organizaba viajes no por complacer, sino por amor. Que compartía porque le nacía, no por obligación. Que no tenía que comprar cariño. Empecé a hablarme con más cariño. A escribir mis pensamientos. Y a descubrir algo que me tomó años entender, valgo por lo que soy, no por lo que doy. Un día, regresé a esa carretera. No físicamente. Pero sí en mi mente. La visualicé. Oscura. Vacía. Fría. Con mi maleta tirada al borde. Y entonces imaginé a mi yo actual llegando, y levantándome. Diciéndome, no te dejaron sola. Te liberaron. Y en ese momento, algo dentro de mí sanó. Porque ya no veía ese abandono como una tragedia, sino como un nacimiento. Ahí no me rompí. Ahí me desperté. No te voy a mentir. A veces aún duele. Hay noches en las que recuerdo esa cena donde todos rieron, menos yo. O esas fotos donde me escondieron detrás. Pero hoy, cada vez que duele, también brilla. Porque esa herida, me enseñó. Me marcó. Me dio un nuevo estándar. Hoy no acepto menos. Hoy no negocio mi valor. Hoy no me disculpo por poner límites. Y si un grupo no me quiere, ya no me esfuerzo por encajar. Porque prefiero caminar sola con paz, que acompañada en silencio. Hoy comparto esta historia no para dar lástima, sino para que tú, sí, tú que estás viendo esto, sepas que no estás sola. Que si alguna vez te usaron, te ignoraron, te abandonaron en una carretera emocional, no fue culpa tuya. Que mereces amor limpio. Amistades que sumen, no que calculen. Gente que te valore, no que te use. Y sobre todo, que hay vida después del abandono. Hay fuerza en el fondo del pozo. Y cuando subas, vas a brillar más que nunca. Era una noche sin luna. La carretera se extendía ante mí como una serpiente oscura, interminable, sin señales de vida más allá de las luces tenues de los autos que pasaban de vez en cuando. El frío calaba hasta los huesos, y mi maleta, pesada e inútil, yacía a un costado. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que estuviera ahí, sola, sin nadie que volviera por mí? Las luces del último coche de mi grupo desaparecieron en el horizonte, dejándome atrapada en un silencio absoluto, solo roto por el eco de mis pasos temblorosos. La incredulidad me paralizaba, y el corazón me latía tan fuerte que sentía que el pecho se me iba a romper. En ese instante, todas las imágenes del viaje desfilaron frente a mis ojos, las risas falsas, las miradas esquivas, las promesas vacías. Había pagado todo. Todo. Pero ni siquiera eso les importó. Me dejaron. Como si no fuera más que un bulto molesto, un gasto extra que ya no valía la pena. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me hizo apretar los puños. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían ser capaces de hacerme esto, sabiendo lo que había hecho por ellos? La noche se volvió un monstruo frío y oscuro que parecía querer tragarse mi alma. Los primeros minutos fueron los peores. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Mi mente corría a 1000 por hora mientras trataba de calmar mi respiración. Me senté al borde de la carretera, con las piernas temblando, intentando armar un plan. Saqué el celular con manos temblorosas. ¿Llamaría a alguno de ellos? ¿Para qué? ¿Para qué me dijeran que me había equivocado? ¿Para qué me dijeran que yo era el problema? Mi pecho se apretaba con cada segundo que pasaba, el miedo se convertía en un nudo que me impedía pensar con claridad. Estaba sola. Realmente sola. Finalmente marqué el número de Paula, la que parecía la más cercana.
Esperé que contestara, con la esperanza ridícula de que alguien se apiadara. La llamada sonó 2 veces y se cortó. Volví a llamar. Nada. Mandé mensajes. Visto, pero sin respuesta. Llamé a Diego. Lo mismo. Martín ni siquiera vio mis mensajes. En ese momento, la realidad me golpeó con fuerza, no había salvación ahí. No había amigos. Solo había silencio y abandono. El celular se convirtió en un objeto frío y traicionero que solo reflejaba el vacío que me rodeaba. La carretera parecía alargarse más y más, y el frío se metía bajo la piel. Cada sonido, cada crujido de las ramas cercanas me hacía sobresaltar. No había nadie cerca. Ni una casa, ni una luz, ni un alma que pasara. Me sentía atrapada en una pesadilla real de la que no podía despertar. La soledad dejó de ser una idea y se volvió un peso físico que me aplastaba. No solo estaba sola, sino que me habían elegido dejarme sola. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. El miedo se mezclaba con la incredulidad y la tristeza más profunda. Intenté levantarme y caminar, pensando que tal vez podría llegar a un pueblo cercano, o encontrar ayuda. Pero cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la desesperanza me atara los pies. Miraba la carretera vacía, y me preguntaba en qué momento todo se había vuelto tan oscuro. ¿Cuándo perdí a esas personas que consideraba amigas? Mi garganta estaba seca, mis ojos llenos de lágrimas contenidas, y la impotencia comenzó a consumir mi voluntad. La pregunta que me quemaba por dentro era la misma: ¿por qué yo? ¿Por qué me dejaron así, sin una explicación, sin una razón? Sentada en el suelo, con la espalda contra un árbol, mi mente navegaba entre recuerdos confusos y el abismo de la incertidumbre. No sabía si alguien volvería. No sabía si el teléfono iba a sonar. No sabía si lograría salir de ahí sin ayuda. El mundo parecía haberse detenido, y yo estaba atrapada en ese instante congelado, un instante que se sentía eterno. Cada minuto que pasaba aumentaba el peso en mi pecho, como si la noche misma se encargara de recordarme que había sido olvidada, y que nada iba a cambiar eso. Nunca me sentí tan vulnerable como esa noche. No había máscaras, ni defensas, ni orgullos. Solo estaba yo, una persona común enfrentando la crudeza de ser abandonada cuando más necesitaba apoyo. Quería gritar, llorar, suplicar. Pero las lágrimas no salían. Solo un nudo en la garganta que me impedía articular palabra. Esa vulnerabilidad me golpeó con una fuerza brutal, porque me mostró lo frágil que soy cuando confío en quienes no merecen esa confianza. Esa noche aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la verdad más pura que podemos sentir. Pero en medio de ese caos interno, algo empezó a cambiar. La rabia y el miedo comenzaron a transformarse en una chispa pequeña, pero poderosa. Me levanté del suelo, limpié las lágrimas y decidí que no iba a quedarme ahí. Que esa noche no iba a ser la que me definiera. Que aunque me hubieran dejado sola, no permitiría que esa soledad me destruyera. Saqué fuerzas de donde no sabía que tenía, y empecé a caminar hacia adelante, hacia la luz que apenas podía distinguir al final de la carretera. Esa fue mi primera victoria contra el abandono. Ese momento crítico, ese instante en el que me dejaron sola en la oscuridad, se convirtió en el punto de inflexión más importante de mi vida. Porque aunque fue una herida abierta, también fue la semilla del cambio. Fue la noche que me enseñó a confiar en mí misma, a escuchar mi voz por encima del ruido ajeno, y a construir un camino propio, sin importar cuántas veces me abandonen. Esa noche entendí que la verdadera fortaleza nace del dolor, y que a veces, para encontrarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a quedarte sola en la oscuridad. La noche parecía un abismo que me absorbía por completo. El frío no era solo físico, era un frío que calaba el alma, un vacío que parecía no tener fondo. Sentada en el borde de la carretera, con el mundo convertido en una oscuridad implacable, me invadió un miedo paralizante.